Estimados estudiantes, espero que se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a estudiar el tema valores extremos de una función. Empezaremos definiendo lo que es un número crítico. Un número crítico de una función f es un número c en el dominio de f tal que se cumple que la derivada en ese número es 0 o la derivada no existe. Para entender este concepto vamos a ver un ejemplo. Nos dan la gráfica de una función f y vamos a analizar los números que se encuentran en el eje X, denotados con la letra C1, C2 hasta C8. Nos indican que a partir de la gráfica de la función f, identifique los números críticos de f, justificando usando la definición. Vamos a analizar aquellos números, que están en el dominio de f, que cumplan que la derivada sea 0. Entonces, recuerden que si la derivada es 0, significa que la pendiente de la recta tangente en ese punto debe ser 0. Entonces, si nosotros trazamos la recta tangente en C1, por ejemplo, aquí trazamos la recta tangente, vemos que es una recta horizontal, entonces su pendiente es 0. Por lo tanto, C1 sí es un punto de un número crítico. O sea, acá podemos ir agrupando C1. Analizamos C2. En C2, si trazamos la recta tangente en C2, también vemos que la recta tangente es horizontal, por lo tanto su pendiente es 0. También sería un número crítico, C2. C2. Analicemos C3. En C3, la recta tangente, si trazamos la recta tangente acá, tangente al punto de C3, vemos que la recta tangente va a ser vertical. Entonces, ahora si nosotros calculamos la pendiente de una recta vertical, entonces su pendiente no existe. Sabemos que la pendiente de una recta vertical no existe. Entonces también sería un número crítico. Entonces lo vamos a poner en el otro grupo. C3 pertenece al grupo donde la derivada no existe. Acá. Siguiente número, el número C4. Aquí trazamos la recta tangente y vemos que se trata de una recta horizontal. Su pendiente es 0, por lo tanto sí es un número crítico, C4. Entonces en el primer grupo son los números críticos cuya derivada es 0. Y en el segundo grupo son los números críticos cuya derivada no existe. En el número C5, trazamos la recta tangente aquí en C5. Si trazamos la recta tangente aquí, como se trata de un punto anguloso, no hay una recta tangente única. Vamos a poder trazar aquí muchas rectas tangentes, dado que la gráfica es una punta en esa parte. ¿Ves? No hay una tangente única. Podemos trazar infinitas rectas tangentes. Por lo tanto, aquí la derivada no existe. Entonces, dado que este punto es un punto anguloso, por lo tanto C5, en C5 la derivada no existe. Siguiente punto, C6. También vemos que es un punto anguloso. Al trazar la recta tangente ahí, esa recta tangente no va a ser única. Puedo trazar muchas rectas tangentes, por lo tanto la pendiente no existe. Entonces C6 también es un número crítico, ya que la derivada ahí no existe. C7 será número crítico. Veamos, trazamos la recta tangente y vemos que es una recta horizontal. Su pendiente es 0, entonces sí es un número crítico. Estaría dentro del primer grupo. Aquí es donde la derivada es 0, Es 0.
Y aquí es el grupo donde los números donde la derivada no existe. Ok, entonces seguimos. C8. Trazamos la recta tangente. También es una recta horizontal. Su pendiente sería 0. Por lo tanto, sí es número crítico. Estaría en el primer grupo. C8. Y listo, hemos analizado cada número, ¿no? Hemos visto que C1, C2, C4, C7 y C8 son números críticos, ya que su derivada ahí sale 0. Todas las rectas tangentes ahí son horizontales, por eso es que la derivada es 0, la pendiente ahí es 0, ¿no? De manera práctica, donde veas cerritos, unas lomitas, ahí la derivada es 0. Entonces ahí se presentan números críticos. Y de manera práctica también, donde veas puntos angulosos, la derivada no existe, por lo tanto esos puntos son números críticos. Y también donde hay la recta tangente sea vertical, ¿no? Ahí la derivada no existe. Entonces ese número va a ser un número crítico. Ahora vamos a ver la prueba de la primera derivada. Suponga que x igual a c es un número crítico de una función f. Entonces aquí se muestra la gráfica de una función f, ¿no? Entonces si la derivada cambia de positiva a negativa alrededor de este número crítico c, entonces f tiene un valor máximo local en x igual a c. Ese valor máximo va a ser el valor de f de c. ¿No? Claramente, según la gráfica, observamos que c es un número crítico, ¿no? La derivada ahí sale 0. Es una lomita, ¿no? La recta tangente es horizontal, la pendiente es 0. Observa cómo la derivada cambia de signo alrededor de este número crítico. Por el lado izquierdo, por la izquierda de c, la derivada es positiva, mira, ¿no? Ahí se ha trazado una recta tangente, es una recta creciente, su pendiente es positiva, entonces la derivada es positiva. Si nos acercamos por la derecha de c, vemos que la derivada, la recta tangente, ahí es decreciente, por lo tanto su pendiente es negativa. Y tú sabes que la relación entre la derivada y la pendiente de la recta tangente es la misma, ¿no? Entonces la derivada acá es menor que 0. Observamos que cambia, mira, alrededor de este número crítico, la derivada cambia de signo de positivo a negativo. Si ocurre eso, puedes decir que f tiene un valor máximo local en x igual a c, en ese número crítico. ¿Okay? El valor máximo local es el valor de f de c, o sea, es un valor de y. Y también podemos hablar de punto de máximo local. Sería ya un punto del plano, cuya abscisa sería el número crítico, y el y sería el f de c, ¿no? Así es, f de c. En el segundo caso, de igual manera, tenemos la gráfica de una función f y tenemos un número crítico, ¿no? Es número crítico porque la derivada ahí sale 0, mira. Su recta tangente sería horizontal y la pendiente 0. Si la derivada cambia de negativa a positiva alrededor del número crítico c, entonces f tiene un valor mínimo local en x igual a c. Ese valor mínimo va a ser f de c. Observamos que es un mínimo, mira, es la parte más baja de la gráfica, en el eje es el valor de y, ¿no? Valor más mínimo. Entonces, estamos frente a un número crítico. Alrededor de este número crítico, mira cómo la derivada en el lado izquierdo, la recta tangente ahí es decreciente, tiene pendiente negativa, por lo tanto la derivada es negativa. Por el lado derecho, la recta tangente, al trazar una recta tangente cerca es por el lado derecho del número c, vemos que la pendiente es creciente, crece, por lo tanto su pendiente es positiva. Entonces la derivada ahí es positiva, ¿no? Entonces la derivada está cambiando de signo, mira, pasa de negativa a positiva. Si ocurre eso, entonces tú puedes afirmar que f de c es un valor mínimo local. Y nuevamente también se habla de punto de mínimo local, que es un punto del plano cuya abscisa sería c, el número crítico, y el y que sería f de c. Ahora en el tercer caso, si la derivada no cambia de signo alrededor de este número crítico c, esto es, la derivada es positiva en ambos lados,
de c o negativa en ambos lados, entonces f va a carecer de un extremo local. Entonces mira la primera gráfica del lado izquierdo. ¿Es número crítico? Sí, ahí la pendiente, la recta tangente es, ¿no?, horizontal, la pendiente es 0, la derivada ahí nos da 0. Pero por la izquierda, mira, la derivada es positiva, y por la derecha también la derivada es positiva. Entonces no hay un cambio de signo de la derivada alrededor del número c, de este número crítico. Por lo tanto, no hay ni valor máximo ni valor mínimo local, no hay. De igual manera, en la segunda gráfica, c es un número crítico, pero si analizamos el signo de la derivada alrededor de este número crítico, por el lado izquierdo vemos que la derivada es negativa y por el lado derecho también es negativa. No hay un cambio de signo de la derivada, por lo tanto tampoco acá se presenta ni valor máximo ni valor mínimo local. No te olvides que nos referimos a extremo local, nos referimos a si la función tiene un valor máximo local o un valor mínimo local. Veamos un ejemplo para poder aplicar estas propiedades. Sea f una función definida por f de x igual a menos 2x cubo menos 3x cuadrado más 2x menos 4. Nos piden determinar los números críticos, intervalos de monotonía, los valores extremos, valores máximos o valores mínimos. Veamos la solución. Vamos a determinar el dominio. Dado que es un polinomio, entonces el dominio es todos los reales. Todos los reales. Ya que yo en este polinomio puedo reemplazar cualquier valor de x. Recuerda que el dominio son los valores de x, los valores que puede tomar x. Aquí yo puedo reemplazar cualquier valor de x, es decir, todos los reales. Ahora vamos allá a los números críticos. Recuerda la definición de número crítico. Es aquel número, ¿no?, que pertenece al dominio donde la derivada es 0. Entonces necesitamos hallar la derivada de la función. Ponemos ahí, entonces, derivada de f. ¿Quién es la derivada de f? La derivada de f será igual, derivamos cada término, sería menos, el 3 baja, ¿no?, menos 6x cuadrado, queda uno menos en el exponente. De igual manera en el segundo término, el 2 baja, sería menos 6, uno menos en el exponente x. Derivada de 12x sería la derivada de x nada más, ¿no?, la constante se mantiene, sería 12 por 1, 12. Derivada de la constante es 0, ¿no?, sería menos 0. Son derivadas de funciones básicas, estamos aplicando la fórmula de la potencia, ¿no?, la fórmula básica de derivación. Muy bien, ya tenemos la derivada. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que igualar a 0 para ver qué valores de x hacen que esa derivada salga a 0. Entonces lo igualamos a 0. Todo esto es igual a 0. ¿Por qué? Porque quiero saber para qué valores esta derivada se anula, es 0. Entonces se convierte en una ecuación cuadrática. Entonces esto lo vas a hacer con tu calculadora directamente. Entonces ingresa los valores de los coeficientes. Sería a sería menos 6, b sería menos 6 también, y c sería 12, ¿no? Listo. Nos sale como soluciones 1 y menos 2. Entonces x es igual a 1 y también x es igual a menos 2. Estos serían los números críticos. Entonces los números críticos, NC le voy a poner una abreviatura, es igual al 1 y al menos 2. Son valores de x donde la derivada sale 0. Muy bien, ahora para la monotonía, recuerda que la monotonía se refiere a los intervalos de x donde la función crece o decrece. Pero para ello necesitamos hacer un pequeño diagrama acá. Vas a trazar la recta numérica. Trazas la recta numérica. Ahí está. Colocas menos infinito a la izquierda, más infinito a la derecha, porque es toda la recta real. Coloca los números críticos ordenados, ¿no?, de menor a mayor. Entonces primero sería el menos 2 y luego el número 1. Muy bien, estos números críticos van a dividir a la recta real en 3 intervalos. 3 intervalos, ahí los vamos a marcar. Ahí está.
Ok, entonces lo que queremos averiguar es cómo es la derivada en cada intervalo para saber si es creciente o decreciente. Recuerden que hay una relación directa entre la derivada, el signo de la derivada y la monotonía. Entonces necesitas averiguar qué signo tiene la derivada. Voy a copiar nuevamente la derivada aquí, porque aquí vas a trabajar con la derivada de f. Es decir, con la función menos 6x cuadrado menos 6x más 12. Analiza cada intervalo por separado. Entonces empezamos por el intervalo de menos infinito a menos 2. Tienes que escoger un número que esté en este intervalo, cualquier número. Por ejemplo, acá está el menos 3, menos 4, sucesivamente, ¿no? Vamos a agarrar un valor de x, que sea menos 3, por ejemplo, ¿no? Un valor que está acá sería x igual a menos 3. Puede ser cualquiera. Ahora reemplazo este número en la derivada para saber qué me sale, ¿no? Puedo usar mi calculadora. Si quieren lo hacen de manera manual, no hay problema. Pueden usar la calculadora. Por ejemplo, mira, copian la derivada, menos 6x al cuadrado menos 6x más 12, y luego usan el comando calc, que está acá, calc, es para reemplazar. Reemplazo el valor de menos 3, x menos 3, me sale negativo menos 24, 24 negativo. Entonces la derivada es negativa, no me interesa tanto el valor numérico, sino el signo. Entonces aquí en todo este intervalo la derivada es negativa. Con cualquier valor de x que esté en este intervalo va a salir siempre negativo. Por eso basta que agarres uno de ellos nada más. Y haces lo mismo acá. En este intervalo de menos 2 a 1, ¿qué número está? Está el 0, ¿no? Está el menos 1. Incluso valores decimales también, no importa. El 0 está ahí, entonces reemplaza 0 a ver en la derivada. Si x vale 0, ¿cuánto sale? Sale 12, sale positivo. Nos interesa solo el signo. Entonces aquí la derivada es positiva en este intervalo. De igual manera en el tercer intervalo, de 1 más infinito, está el 2, el 3, ¿no? Muchos números. Agarra cualquier número, por ejemplo, no sé, el 3, el 4 si quieres, ¿no? Reemplázalo en la derivada de f. A ver si x vale 4, lo reemplazamos, nos sale negativo, 108 negativo. Entonces nos interesa el signo nada más, siempre va a salir negativo. No importa qué valor agarres el intervalo, siempre la derivada ahí va a ser negativa, la derivada de f. Entonces lo que tú acabas de hacer ahora es que has demostrado que la derivada en el intervalo de menos infinito es siempre negativa. La derivada de f en el intervalo de menos 2 a 1 siempre es positiva. Y la derivada en el intervalo de 1 al más infinito siempre es negativa. Ahora sí ya puedes escribir los intervalos de monotonía. Ya que has analizado el signo de la derivada en cada intervalo, entonces tú sabes que si la derivada es positiva, negativa, vamos por la izquierda a derecha, si la derivada es negativa, significa que ahí la función es decreciente. Entonces la función f va a ser decreciente en el intervalo de menos infinito hasta menos 2, todo abierto. Y también es decreciente en este intervalo del 1 al más infinito, porque ahí la derivada nos ha salido negativa, ¿no? Por lo tanto la función decrece ahí. Y la función será creciente donde la derivada te ha salido positivo, es decir, el intervalo abierto de menos 2 a 1. Y esos son los intervalos de monotonía. Ahora veamos los valores extremos. Recuerda que valores extremos se refiere a un valor máximo local o un valor mínimo local. Para eso tenemos que analizar a los números críticos. Analicemos al número crítico menos 2. En x igual a menos 2, este es un número crítico. Mira cómo cambia, observa cómo la derivada, el signo de la derivada alrededor de este número, cómo cambia, mira. La derivada, recuerda que estos signos son de la derivada de f. Entonces, la derivada, ¿cómo es? Mira, está cambiando de signo de menos a más. Está pasando de menos a más la derivada de f, alrededor de este número crítico menos 2. Entonces, cuando cambia de signo de menos a más, recuerda la teoría, recuerda el concepto que vimos acá. Cuando cambia de menos a más, de negativo a positivo, la derivada del signo cambia de negativo a positivo. Entonces tenemos un valor mínimo local ahí, ¿no? Entonces acá se está presentando un mínimo local en menos 2. En x igual a menos 2, ahí vamos a digitar acá.
en x igual a menos 2 tenemos un valor mínimo local, ¿no? Debido a las propiedades. Entonces, ¿y quién es ese mínimo local? Es el f de menos 2. F de menos 2. ¿Y cuánto es f de menos 2? Reemplaza menos 2 en la función f. Esta es tu función f, entonces acá tenemos que digitar la función f. Sería menos 2 x al cubo menos 3 x al cuadrado, ahí está, más 12 veces x y menos 4. Muy bien, esta es la función f. Ahí tienes que reemplazar el valor del número crítico. Entonces reemplazo menos 2, x menos 2, o sea, el comando calc, te sale menos 24. Entonces el valor mínimo local es menos 24. Ahora analiza el otro número crítico, el 1. ¿Cómo cambia la derivada, el signo de la derivada alrededor de este número crítico? Pasa de más a menos, mira. Entonces, según la propiedad que vimos, si la derivada alrededor del número crítico cambia de positivo a negativo, entonces se presenta ahí un valor máximo local. Entonces acá tienes que colocar que en x igual a 1, tenemos un valor máximo local y sería f de 1. Entonces tienes que analizar bien el signo, ¿no? Alrededor del 1 está cambiando de más a menos. Entonces ahí en el número crítico 1 se presenta un valor máximo local, ¿no? Y su valor es f de 1. Reemplazamos el valor de 1 en la función f. A ver cuánto nos sale. Sale 3. Entonces el valor máximo local sería 3. Entonces no te vayas a confundir, ¿no? Valor máximo local es el valor de y, o sea, sería 3. El valor mínimo local es menos 24. Ok. Si fuese punto de máximo local, ahí sería la parejita, ¿no? Si me dice, a ver, ¿cuál es el punto de máximo local? Sería paréntesis 1, punto y coma 3. ¿Cuál sería el punto de mínimo local? Ahí sería menos 2, paréntesis menos 2, punto y coma menos 24. Pero cuando te pidan valor extremo, solo se refiere al valor de y, ¿no? Así, el valor máximo local 3, valor mínimo local menos 24. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, a partir de la gráfica de la función f, complete la tabla. Esta es la gráfica de una función f y me piden completar la tabla. Dice, valores de x cuando la derivada es mayor que 0. Recuerda que la derivada mayor que 0, entonces significa que es el intervalo de x donde la función crece, ¿no? Recuerda la relación que existe entre la derivada y la monotonía. El signo de la derivada me indica si la función crece o decrece. Si la derivada es positiva, significa que la función es creciente. Entonces queremos saber en qué intervalos, para qué valores de x la función crece. Entonces analizas la gráfica, si quieres nos ayudamos acá, saltamos. Mira, acá está creciendo, mira. Siempre te vas a mover de izquierda a derecha. Crece hasta aquí nada más, hasta el menos 1, mira. Porque de ahí empieza a decrecer, ¿no? Entonces anotamos, la función crece desde menos infinito, porque hay una flechita ahí, hasta menos 1. Desde menos infinito hasta el número menos 1, todo abierto. Sigues analizando, ¿dónde crece? A ver, crece ahora desde el 2, mira. Desde el 2 crece hasta el número 5. Entonces ese sería el otro intervalo donde la función es creciente. Entonces anotamos ahí, sería el intervalo de 2 abierto, hasta el 5 abierto. De igual manera analizamos donde la función ahora es decreciente. Recuerda que derivada menor que 0 significa valores de x donde la función es decreciente. Entonces ahí vemos que la función decrece, mira, desde menos 1 hasta 2 está decreciendo, ¿no? Entonces anotamos ahí, la función decrece desde menos 1 hasta el número 2.
seguimos analizando la gráfica, también vemos que decrece, siempre moviéndote de izquierda a derecha, decrece desde el 5 hasta el más infinito, ¿no? Punto y coma, decrece desde el 5 abierto, intervalo 5 abierto, hasta el más infinito. Listo. Muy bien, ahora tienes que analizar, nos están pidiendo los puntos máximos locales. Ojo, dice puntos, dice puntos, no dice valor máximo local, no, dice puntos. Puntos máximos locales de f. Entonces, los máximos locales ocurren en los cerritos. Mira, ahí están en los cerritos, las lomitas, de manera práctica. Ahí ocurren los máximo mínimo local, ¿no? En este caso me pide solo puntos de máximo. Entonces aquí, mira, este es un punto de máximo local, mira, en menos 1. ¿Por qué en menos 1? Porque ahí tenemos que la derivada es 0, mira, la recta tangente ahí en las lomitas, la pendiente es 0, la derivada ahí me sale 0, este número es un número crítico, ¿no? Además, por la gráfica te das cuenta, mira, este punto de la gráfica está por encima en esta parte, es un máximo local, mira. Este punto es el más alto de la gráfica, en esta parte, para esta zona nada más, es el punto más alto, ¿no? O sea, no es de toda la gráfica, pero para esta zona, localmente, es el punto más alto. Ok, además por la propiedad que vimos, que mira cómo la pendiente cambia de signo acá, mira. Si tú graficas las rectas tangentes, acá sería la recta tangente, sería positiva, y por acá sería negativa, ¿no? La derivada cambia de signo de más a menos. Aquí la derivada es positiva y acá la derivada es negativa, ¿no? Cuando cambia de más a menos, recuerda que estás frente a un punto de máximo local, ¿no? Entonces acá, ¿quién sería la coordenada? Me están pidiendo las coordenadas. Entonces sería, máximo local sería el punto de coordenada menos 1 con 3. Punto de máximo local. De igual manera analizamos el otro punto, mira acá, en el número 5. También será un número crítico, si este es un número crítico. La pendiente ahí es, la derivada ahí es 0, ¿no? Dado que la recta tangente es horizontal, su pendiente es 0. Y si tú analizas también la derivada alrededor del punto, mira, acá es la pendiente acá de la recta tangente es positiva, y por acá la pendiente de la recta tangente es negativa, ¿no? Entonces la derivada está cambiando alrededor de este número crítico, está cambiando de más a menos. Por lo tanto, estamos frente a un punto de máximo local. Geométricamente te das cuenta, mira, este puntito es el más alto de esta parte de la gráfica, más alto, es un punto de máximo local. Entonces, ¿cuál será la coordenada? La coordenada será 5 con 6, punto de máximo local 5 con 6. 5 con 6. Son los dos puntos de máximo local. Ahora nos piden puntos de mínimo local. Analizamos de igual manera. Debe ser un número crítico. Mira, acá el número crítico que vemos es en los cerritos. Ahí están los números en las lomitas, ¿no? En los cerritos. Acá hay un número en 2 sería. Este 2 también nos va a indicar un número crítico. Mira. Acá se presenta un número crítico. ¿Por qué? Porque la derivada ahí sale 0, mira, es un número crítico. ¿Cómo es la derivada alrededor de ese número? A ver, la derivada, el signo de la derivada, mira, por acá la derivada tiene pendiente negativa, es negativa. Por acá la recta tangente tiene pendiente positiva. Por lo tanto, la derivada es positiva, ¿no? ¿Cómo está cambiando el signo de la derivada alrededor de este número crítico? Cambia de menos a más. Cuando cambia de menos a más, estás frente a un punto de mínimo local. Así es, según nuestras propiedades, ¿no? Entonces, y geométricamente también te das cuenta, mira, este puntito es el más bajito, ¿no? El más bajo de esta parte de la gráfica. No es de toda la gráfica, ¿no? Pero de esta parte es el punto más bajo, es un mínimo local. Entonces, ¿cuál es la coordenada? Recuerda que acá tienes que
colocarlo como punto del plano, porque son puntos del plano. Sería 2 con 1. Ese es un punto de mínimo local, ¿no? Ok. Muy bien. Si te pidieran cuáles son los valores máximos locales, ahí sí tienes que decir solamente los valores de y, 3 y 6, ¿no? Esos son los valores máximos locales. ¿Cuál es el valor mínimo local? Valor mínimo, ¿cuál es? 1 nada más sería. Son los valores de y. Excelente, estimados estudiantes, ¿no? Hemos terminado con el ejemplo.